Bienvenidos sean todos a este su programa mítico. En esta ocasión vamos a hablar de panteones, los panteones de Durango. Este tema desde luego es siempre fascinante porque además de las connotaciones históricas naturales, también obviamente tiene connotaciones sobrenaturales. Sus leyendas, sus personajes ilustres, el tipo de arquitectura han hecho de que estos sean uno de los lugares predilectos para poder encontrar fascinación, historias, leyendas. Y hoy los vamos a explorar. Los panteones de Durango tienen una historia fascinante y peculiar. De hecho, el Panteón de Oriente, la parte conocida como el Museo de Arte Funerario Benigno Montoya, es verdaderamente extraordinario. Vamos a atravesar por su historia, vamos a atravesar por todas estas peculiaridades que lo hacen un lugar mítico, pero antes nos vamos a remontar mucho tiempo más al pasado de la construcción de este panteón, como lo vamos a ver en la siguiente cápsula. Lugares míticos. Me encuentro en el templo de Santa Ana. Hemos visto ya la historia de este templo, pero hoy vamos a conocer una peculiaridad. Entre los muchos mitos que tiene nuestra ciudad, hay uno que dice que en este jardín que conocemos en Durango como Jardín de Santa Ana, que está enfrente de este templo, se siente una vibra extraña, sobrenatural, sobrecogedora, ya que en algún momento fue un panteón. Y literalmente los paseantes de este lugar están caminando sobre los cadáveres. Esto, queridos amigos, no es verdad, o no lo es del todo. Cierto es que el Panteón de Santa Ana era el más grande de aquel Durango antiguo, pero no estaba en el lugar donde hoy día es el jardín. Este panteón estaba frente a lo que está a mis espaldas, el atrio de Santa Ana, es decir, su cara norte, es la que quedaba frente al panteón. El panteón comienza a construirse allá en la década de los 80 del siglo XVIII, es decir, más o menos en el 1780. Durante esa década es cuando se empieza a construir un panteón más grande. ¿Por qué? Porque era insuficiente el que estaba allá en la capilla de Nuestra Señora de la Asunción, hoy la Catedral Basílica Menor, y por el olor de los cuerpos y por estar creciendo esta construcción, la ciudad necesitaba un panteón más grande. Además, en el templo de San Francisco, que tenía sus criptas, este modo franciscano de tener esta especie de catacumbas, criptas subterráneas, también era insuficiente. Se necesitaba un panteón para más personas. Así pues, en esos años se construye el Panteón de San Mateo. Este panteón se iba a extender desde este callejón que está aquí a mis espaldas hasta lo que hoy es calle Gómez Palacio, de hecho un poco más. En el terreno que hoy ocupa la harinera La Providencia todavía se encontraron varias osamentas. Era un panteón generosamente grande y estratégicamente puesto al norte para precisamente evitar que si hubiese un olor intenso por un número de cadáveres generoso, no llegara a la ciudad. Funcionaría a la vez sí y a la vez no. Pero como hasta en los muertos hay clases, en algún momento se construye frente al panteón unas criptas mucho más onerosas, y esa parte se convertiría en un segundo panteón que se llamó el Panteón de Nuestra Señora del Carmen.
Esto es para algunas familias más importantes, más pudientes, pudieran dejar allí en sus criptas a sus honorables miembros. Y la gente desde luego comenzará a llamar a este panteón como el de los ricos, y el Panteón San Mateo pasaría a la historia y a la memoria durangueña como el Panteón de los Pobres. La ubicación del Panteón de los Ricos queda pues hacia lo que hoy es calle Bruno Martínez, por así decirlo, a espaldas de la entrada principal, que no es la del atrio del Templo de Santana, y orientado hacia el poniente y a su vez enfrente del Panteón de los Pobres o el Panteón de San Mateo. Esto todavía es motivo de debate para algunas personas, pero los documentos son contundentes. Estas fueron las ubicaciones de estos dos panteones. Y fue en este lugar también donde era el destino de La Llorona. Así es. La Llorona en Durango tenía una ruta predilecta. Ella caminaba por la calle de Los Pendientes, hoy calle Negrete, en esas noches lluviosas, completamente solitarias, y avanzaba por toda esta calle, atravesaba por este jardín de Santana y se perdía en ese panteón de San Mateo. Sin duda, un lugar mítico que vale la pena recordar y visitar. Hasta la próxima. Lugares míticos. Como ya lo vimos, estaba el Panteón al norte. Hay que tomar en cuenta una serie de cuestiones que se fueron sucediendo. Primero, la gran epidemia de cólera que azotó nuestra ciudad allá por el año 1833. Ahí fue cuando verdaderamente se dieron cuenta lo insuficiente que eran estas instalaciones del Panteón. Además, por las reformas juaristas, ya cuando el Estado laico, entre otras muchas funciones adquiridas, tiene que hacerse cargo también de los muertos, es necesario hacer un panteón. Juan Nepomuceno Flores dona 14 hectáreas y ahí se fundará el Panteón de Oriente. Aquí hay una controversia acerca de los años de su fundación. Desde 1958 existe el plan. El panteón se construye en 1860, se entrega en 1860. A veces dicen que en el 61, a veces dicen que en 1864. ¿Por qué? Porque es la fecha de los primeros huéspedes. Por muchos años se pensó que Ignacio García, ha muerto el 1 de marzo del año 1864, fue el primer huésped y con él era inaugurado, muy entre comillas, el panteón, el camposanto como tal. Luego aparece un acta de lo que hoy en día se toma, y de hecho es lo más probable, como primer huésped de este panteón, al señor Ruperto Aragón, que tiene una fecha de fallecimiento del 24 de abril de 1861, es decir, unos meses después que se había entregado la obra completa del Panteón de Oriente. No completa del todo porque se añadirán 6 hectáreas más hasta tener las 20 hectáreas de las que es su extensión total en este momento todavía. Pero además de esto, de que se toma como fecha de inauguración la llegada de sus primeros huéspedes, si ustedes visitan este lugar, se van a dar cuenta que hay tumbas anteriores a la fundación del panteón. ¿Cómo es posible que haya tumbas de muchas décadas anteriores al panteón? Bien, porque precisamente en ese panteón de Nuestra Señora del Carmen, donde era el Panteón de los Ricos, donde las familias dijeron, queremos un lugar digno, una especie de cripta familiar, un lugar que sea oneroso para el abolengo de nuestra familia,
Eventualmente empezó a haber tumbas bonitas, criptas. Y cuando el ayuntamiento decidió retirar estos panteones, eliminar estos panteones que pertenecían al clero, pues también se llevaron las tumbas. Las tumbas de la parte antigua del panteón, muchas de ellas pertenecen al panteón de los ricos, es decir, de Nuestra Señora del Carmen, y no solamente eso, también, para no faltar al respeto, se llevaron pues las osamentas. Desgraciadamente no se tuvo un cuidado especial con ellas. Una vez que se habían retirado, las criptas, las capillas, los cenotafios, las tumbas, las lápidas que más bonitas les parecieron, las mejor talladas, pues ya no se tuvo cuidado de ordenar las osamentas. Entonces fue una especie de aleatoriedad. Es decir, el cuerpo, los restos que estuvieron debajo de las tumbas puestos en el Panteón de Oriente, lo más probable es que no pertenezcan a la persona cuyo nombre está inscrito, y de hecho es probable que no pertenezcan ni siquiera a la misma persona. Esta es una curiosidad bastante tétrica, pero no deja de ser estas historias fascinantes del Panteón de Oriente. Poco a poco empieza a extenderse. Hoy día se ha pugnado mucho para que deje de funcionar como camposanto y en su lugar quede como un museo de arte funerario, como lo es hoy la parte antigua. Eventualmente tendrá que ser. Ya no es ese lugar lejano al oriente de la ciudad, casi en despoblado, que solamente una colonia popular estaba ahí. En este momento está rodeado de fraccionamientos, de colonias, ya queda prácticamente en el centro de la ciudad de Durango. Toda su historia, todos sus fascinantes huéspedes, personajes ilustres, revolucionarios, personas enigmáticas, está repleto de leyendas. Vale la pena que este lugar sea preservado y que este lugar sea sobre todo cuidado y restaurado. Está en pésimas condiciones. Algunas de las tumbas más antiguas, pero no puede ser de otra manera. Al pertenecer cada tumba, cada familia, no es injerencia ni del ayuntamiento, ni del INAH, ni de otra autoridad. Es complicado que pueda ser restaurado. Pero es sin duda un lugar mítico. Dentro de todas las leyendas que tiene el Panteón de Oriente, dentro de todas las historias fascinantes que tiene, en esta ocasión voy a contar una de las más famosas, por cierto, de la ciudad de Durango, y uno de los destinos obligados cuando hay recorridos ahí en el Panteón de Oriente. Esta es la historia de Cucamía. Cucamía es, en pocas palabras, una de las tumbas que está ahí en el Panteón. Es un tronco labrado por el maestro Benigno Montoya. El Museo de Arte Funerario se llama así gracias a él, porque entrega buena parte de toda su obra a este panteón. Entonces una de ellas es este tronco perfectamente labrado en cantera, que tiene un nido con unos polluelos muertos y una paloma muerta a los pies. Ahí lo estamos viendo. Era el hogar trunco que se quedó después de que muere Refugio Sáenz Rodríguez. Cuca, ella fue esposa del honorable gobernador revolucionario Gabriel Gavira, y cuando él va a pelear valerosamente en las guerras de revolución para darnos libertad, soberanía, patria, encuentra que su esposa ha muerto. Falleció un 17 de octubre a las 7:30 de la mañana por la gripe española. Él exhuma el cadáver y se da cuenta de algo atroz. Enterraron a su Cuca todavía viva, el cuerpo girado, las astillas de madera en sus uñas. El rictus de dolor en su rostro le indicó que muere por la desesperación de estar enterrada viva.
Esto lo lleva a una profunda tristeza al general y gobernador. La vela por 3 días esperando que suceda un milagro y que ella despierte. Desde luego esto no es así. Finalmente le dedica unos versos tallados en cantera y le manda hacer con el maestro Montoya este extraordinario monumento, una escultura que le parece insuficiente la altura de, y le manda rematar con este copón, que obviamente no se nota que no es parte de la composición, pero él quería esta tumba digna para quien fuera la primera dama de Durango. Una historia de amor, una historia de tragedia, una historia muy bonita, pero es una historia que está bastante alejada de la realidad. Hay que decir, Gabriel Gavira nace en la Ciudad de México, zapatero y carpintero de oficio, y en los pocos meses, 5 meses que tiene como gobernador, 8 meses totales, 5 oficiales, se encarga de destruir prácticamente el centro de la ciudad. Era el anticatólico declarado, entonces primero manda destruir el Palacio del Ayuntamiento y el Hotel Richelieu para dejar la plancha completa de la Plaza de Armas, de la Plaza de Constitución. También tumba el Templo de San Francisco, el convento de la Tercera Orden con su capilla y también la cúpula de lo que hoy es el Templo de San Juanito. Destruye la ciudad por una visión absurda de lo que él creía que era progreso. Desde luego no era una persona instruida. No solamente eso, este personaje de triste memoria que no era de Durango, que no le tenía este amor ni conocimiento a nuestra ciudad, no era gobernador en el momento que muere Cuca. Había pasado su momento. Y él cuando fue a pelear, que nos dice la leyenda que Cuca no quiere darle un beso, porque no quiere que sea un beso de despedida. Y desde luego este beso no se lo puede dar, por lo menos en vida, porque cuenta la leyenda de que una vez que exhuman el cadáver, él besa estos labios deformados por el rictus de dolor. Pero él estaba peleando con Pancho Villa. Ese enfrentamiento fue contra las fuerzas de Francisco Villa. Y se pone todavía mucho más extraña esta historia. Su Cuca no era tan de él. Esta historia de la Cuca mía no es tan cierta porque Cuquita era casada y con otro Gabriel, nada más que este se apellidaba Treviño y era ingeniero ahí en Chihuahua. Entonces la señora la conoce en Guanajuato y, como dirían aquí, se huyeron. Y esto empeora porque también el general Gavira, por cierto 15 años mayor que ella muere cuando tiene 37 años. Era 15 años mayor, ya pasaba los 50 años el general. Él también era casado con Eufrasia Leduc. Entonces, esta historia de amor extraordinario en la que esta pareja ve truncados sus sueños de tener un hogar hermoso con varios hijos, con esta paloma muerta, simbolizando la precipitada partida de la mujer, pues en realidad no hubo tal. Como historia es muy bonita, pero viene de un personaje nefasto para la historia de nuestro Durango, de una relación de infidelidad y de lo que determinó que Gavira, él sí tenía hijos con su esposa, él sí los abandonó. Y este asunto de la primera dama de la ciudad, pues para ser sinceros, es tan legítimo como la gobernatura del propio general. El general revolucionario, que él vive bastantes años, él casi dura un siglo. O sea, ya muere a mediados del siglo XX. Y esta persona, en aquellos momentos, no tenía este apego a nuestro Durango. Lo imponen, él detentaba el poder. Entonces, pues él, en el criterio de una persona de este tipo de oficios,
pues desde luego no tenía una visión política ni urbanística para poder proyectar. Y obviamente tampoco tenía una estructura ética y moral tan férrea como nos lo hacen creer. Sin embargo, ha pasado a la historia como este personaje incorruptible con este amor verdadero y como esta historia fascinante que viste de gala los recorridos que existen ahí en el Panteón de Oriente. No es bonito hablar de estos temas contundentes. La verdad tiene estas cualidades, no siempre es la versión más agradable ni más lisonjera, pero es obligación de cronistas, de guías de turistas, de historiadores, apegarse a los hechos como son, sazonados con este sabor de leyenda. Aquí se organizan recorridos en el Panteón de Oriente, a mí personalmente me ha tocado dar algunos, pero es fascinante entrar al Campo Santo, visitar las tumbas, escuchar sus historias, escuchar sus leyendas, pero siempre es bueno conocer los hechos históricos que las sustentan, que las respaldan y que muchas veces las contradicen. Esto no le quita fascinación, al contrario, le añade realidad a este asunto de las leyendas. En particular, Cucamía, de hecho, tampoco está demostrado, no consta en las actas, en los documentos, esta historia que exhumó el cadáver. Debió de haber sido muy probable porque él sí se entera de que la han enterrado viva, pero también hay que tomar en cuenta, imaginen ustedes, en medio de una pandemia, por muy gobernador que sea, que repito, que ya no era en ese momento, en octubre del 18 de 1918 ya no era gobernador. Entonces tampoco era tan fácil como que, ¿sabes qué? Esta terrible enfermedad de la cual no tenemos tratamientos eficaces ni cura, y que se contagia expresamente por estos cadáveres, vamos a abrirlo y yo me voy a poner a besar los labios de esta persona para enfermarme yo también. Entonces debió de haber sido bastante complicado. Sin embargo, la historia de que la encuentra deformada por el terror que le causó morir en su tumba parece ser cierta. El asunto de que es velada algunos días no hay mucho que lo sustente, pero lo que sí es un hecho es que la tumba que vemos hoy no es la misma, obviamente, que la primera. En algún momento la debieron haber enterrado ahí en una fosa común y tuvo que haber sido exhumada y puesta en la tumba que vemos en este momento con esta escultura de Montoya. La verdad no la vamos a conocer del todo, pero nos acercamos mucho. Han escuchado ustedes un recorrido histórico desde los primeros panteones, las peculiaridades, el Panteón de Oriente y la historia de Cucamía. Nos esperan todavía muchas historias de este lugar, pero los dejaremos para otra ocasión. Por el momento me despido de ustedes, agradezco el favor de su atención y hasta el siguiente mítico.